Bueno, ya todos lo conocen, pero Nicolás Rubido, recibido en la licenciatura en física en 2008, hizo la maestría en 2010, después se nos fue para Aberdeen, donde todavía sigue ahí, hizo el doctorado allá en física, en 2014, y ahora, creo que comentaba hace un rato, está trabajando como Fellow Researcher en el Centro de Imagenología Biomédica de la Universidad de Aberdeen. Así que, dejo por él. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Hoy les voy a contar un poco, básicamente, mi historia con las redes funcionales del cerebro, que empezó allá por el 2015 con Victoria Gradín de Facultad de Psicología, que me arrimó hacia estas áreas, pero en realidad está enmarcado también dentro de mi estudio de sistemas complejos. Y voy a arrancar por bueno, dar una idea de qué son esas redes y cuáles son los problemas que uno enfrenta y para qué sirven también. Entonces, como objetivo general, eh, uno quiere de alguna manera obtener entonces información manejable de lo que es la actividad cerebral. Y información manejable puede cambiar dependiendo del contexto, eh, ya sea cuál es el objetivo del experimento, ya sea que sea un tema de enfermedad o simplemente para conocer cómo opera el cerebro en sentidos de cómo procesa imágenes o sonidos, y etcétera. Entonces, el cómo obtener esa información, una de las soluciones viene del lado de las redes funcionales, que es básicamente, entonces lleva a la pregunta de cómo pasar de una actividad cerebral a las redes funcionales, es decir, cómo pasar de patrones que son espaciotemporales a representaciones topológicas abstractas. Y esa pregunta la puedo dar vuelta para contestar qué son las redes funcionales, como decir que son representaciones topológicas de los patrones espaciotemporales que emergen en el cerebro. Entonces, el resto de la charla yo voy a estar yendo digamos, en el camino hacia cómo pasar de patrones espaciotemporales a representaciones topológicas y qué puede decirnos esas distintas representaciones. Este es un poco del contexto de mi experiencia en redes complejas y particularmente en redes del cerebro. Y el tema es que se aparecen en distintos ámbitos por distintas metodologías. Por ejemplo, aquí muestro los análisis que he realizado junto a Victoria Gradín y varios colaboradores más, y últimamente con Ignacio Rebollo también, con magnetoresonancias en depresión, en donde entonces las redes funcionales buscan contestar o dar información sobre cómo afecta la depresión al cerebro y a sus patrones, y en ese sentido también hay otras personas que estuvieron trabajando en esos datos. Más recientemente, y ahora en Aberdeen, me encuentro trabajando con Vesna Vuksanovic, y ella se preocupa por contestar cómo afecta el Alzheimer al cerebro, y entonces son imágenes también de magnetoresonancias funcionales y estructurales. Pero también en paralelo aparecen en otros estudios, y tengo colaboraciones con el Laboratorio de Neurobiología del Sueño, en donde estudiamos alteraciones de conciencia por medio de electroencefalogramas, con Pablo Torterolo, Joaquín González y los demás miembros del laboratorio. Y el año pasado arrancamos también a colaborar con Javier Brun, Maxi Encíbar y Carlos Negreira, del Laboratorio de Acústica Ultrasonora, en ultrasonido funcional, donde también entonces es una nueva forma de acceder a la información que el cerebro posee, y una vez que se tiene esa información, entonces cómo abstraerla a una topología, una representación topológica. El contexto del tópico es Network Neuroscience, se le llama, y es un área que está en rápido crecimiento. Una búsqueda rápida de Google, que pongo ahí en la tabla, muestra cómo desde el 90 al 2020, en 30 años, la cantidad de artículos crece, que casi que se cuatriplica cada 10 años. Pero además es una área naturalmente interdisciplinar, en el sentido de que involucra muchas áreas, porque requiere técnicas de adquisición de datos, y en eso está la gente de ingeniería biomédica y demás, tratando de generar nuevas técnicas para poder adquirir
mejorar tecnologías existentes, ya sea magnetoresonancias, electroencefalogramas más sensibles y similares, pero también involucra entonces luego manejo de datos, y para eso la innovación computacional, o sea, mejores hardware, también mejores software, para poder manejar mayor cantidad, mayor volumen, mayor eficiencia y detalle en estos datos es importante. Requiere también de nuevos procesamientos en los análisis de esos datos, o sea, desarrollo de metodologías que pueden ser mejoras en la optimización de los programas, pero también pueden ser visiones completamente distintas de cómo cambiar esa patrón espacio-temporal en una representación diferente. Y finalmente, bueno, la parte de análisis de redes complejas, que sería lo que yo me especializo, que es en una vez que se tiene entonces todo este preprocesamiento de los datos, y luego de adquiridos, cómo extraer entonces información manejable y que permita contestar las preguntas que son el objetivo del experimento. Y por debajo, por supuesto, el sustrato de la anatomía y la fisiología del cerebro. Entonces, arrancando por ahí, entonces tengo que dedicarle un segundito nomás a la anatomía del cerebro. No me voy a entrar en mucho detalle, pero también porque no sé tanto detalle, pero por favor, quien quiera pararme a lo largo de la charla, por favor que lo haga. En principio, si vemos un corte del cerebro, como el post-mortem que está ahí, podemos detectar 3 tipos de tejido, que se le llama, por más que uno no lo es. Pero bueno, uno es la materia gris, que se puede ver como en las flechas rojas, y otra es la materia blanca. En general, la materia gris se asocia con el cuerpo de las neuronas, que son la soma, y la materia blanca con los axones, serían como la cola de las neuronas, que son las conexiones que permiten interaccionar a las neuronas entre sí. Y en el medio hay un fluido, el cerebro raquídeo, que bueno, también pido disculpas porque hay algunas partes y algunas imágenes que están en inglés y otras en español, está un poco mezclada la cosa. Entonces, la idea es que, bueno, los mecanismos de adquisición de los datos tienen que atravesar el cuero cabelludo y tienen que tomar medidas de estas neuronas interactuando entre sí, que estamos hablando de 10 a la 11, del orden de 10 a la 11 neuronas, o sea que hay muchos elementos ahí adentro, además de que hay distintos tipos de neuronas y con una complejidad dada por las interconexiones muy alta, ya que estamos hablando de más de 10 a la 14 conexiones. Entonces, la forma además de transmisión, de generación de esos patrones se da porque las neuronas interactúan entre sí por medio de sinapsis eléctricas y químicas. Y bueno, y esas sinapsis además tienen un costo energético que gracias al oxígeno que lleva a los capilares sanguíneos, como se ve en la imagen inferior, permite que las neuronas interactúen y intercambien información y que de alguna manera esos patrones entonces generen la conciencia del cerebro humano. Entonces, bueno, como ven, tanto la parte energética es mediada toda por el transporte de oxígeno, y eso voy a volver más adelante. Por otro lado, entonces, como decía, hay distintas medidas para acceder a esos patrones del cerebro. Algunas son invasivas, otras no invasivas. En este mapa lo que muestro es básicamente en transparente o en blanco las medidas no invasivas y con colores grises más oscuros las más invasivas. Y en escala vertical están en escala logarítmica los componentes, las distintas escalas estructurales del cerebro, desde de los decímetros hasta las sinapsis y las neuronas en las escalas inferiores. Entonces, dependiendo también con qué microscopio, digamos, miramos el cerebro, cuál es la escala que podemos recuperar, pero además esos microscopios tienen que tener resolución espacial, ya que los patrones cambian en el tiempo, y bueno, también hay distintas escalas en el horizontal para saber qué tipo de patrón espacio-temporal podemos recuperar con cada medida. Y bueno, yo hoy me voy a enfocar en las magnetorresonancias y la imagenología por magnetorresonancia. Entonces, el método para adquirir entonces la información del cerebro es un gran magneto. A
Sabemos, entonces tenemos, es un sistema como el de la izquierda, ¿sí? ¿Perdón? Entonces sigo, el magnetorresonador entonces son como varios cilindros, cada uno generando magnetos uniformes en las 3 direcciones ortogonales, lo cual genera entonces una alineación de las moléculas de agua que hay en el cerebro, y por medio de campos más pequeños, localizados, entonces uno puede generar inhomogeneidades para poder mapear cómo responden esas moléculas, y la física por detrás está basada básicamente en la precesión del Larmor. Y acá tenemos un ejemplo. Entonces, cuando las neuronas empiezan a interactuar, requieren de más oxígeno, y por lo tanto la sangre lleva más cantidad de oxígeno hacia las áreas que están activas, y es lo que se conoce como el Blood Oxygen Level Dependence, la señal de oxígeno que hay en esa zona, y esas moléculas son las que responden a los cambios magnéticos que genera el magnetorresonador. Y lo que uno mide es como una foto de exposición, ¿sí? Tomar una foto con una cámara digital, en donde lo que uno puede cambiar es el tiempo de exposición de esa cámara, ¿sí? Y también la cantidad de frames por segundo que esa cámara va a tomar de la imagen. Dependiendo la escala de tiempo de exposición, de tiempo de exposición de cada imagen, uno recupera entonces distintas respuestas, ya que los distintos tejidos responden distinto a los cambios en la magnetización. Entonces, bueno, con eso lo que obtenemos son imágenes de distinto tipo, como decía, y algunas se clasifican entonces dentro de las imágenes estructurales, o de difusión, o funcional. Las estructurales o las de difusión son una especie de fotos de larga exposición. Son de gran detalle espacial, y por ejemplo dentro de las estructurales, además, dependiendo de cómo se utilicen los campos locales, uno puede obtener distintos contrastes en los tejidos. Entonces puede tener distintos, y bueno, las clasificaciones son tipo T1, T2, y eso tiene que ver con cómo se relajan los espines, los hidrógenos, digamos, que reaccionan al campo magnético. La de difusión lo que muestra es una especie de tractografía de cómo son las conexiones axonales. En realidad no es una conexión axonal lo que está considerando ahí, sino más bien una serie, bundles se le llama. Y finalmente la funcional, que en realidad son fotos de corta exposición y como un video. O sea, que es un video de los patrones que genera el cerebro. Entonces, por un lado, las estructurales mapean, digamos, de alguna manera generan una segmentación del tejido, y por el otro lado, las funcionales detectan cómo la actividad cerebral, indirectamente medida por el flujo sanguíneo, cambia a medida del tiempo. ¿Está bien? Entonces, por un lado tenemos imágenes estáticas, y a la derecha tenemos imágenes dinámicas. Pero además, justo con el mismo instrumento de adquisición, se pueden tener más tipos de imágenes. Arriba a la izquierda muestro 3 tipos de imágenes estructurales que decía, el peso T1, T2 o FLAIR. Esas 3 lo que están haciendo es resaltando los 3 tipos de tejidos más, a grosso modo, que mencionaba al principio, que eran la materia gris, la materia blanca y el líquido cerebro-raquídeo. Pero dependiendo de cómo se juegue con los tiempos de exposición y el campo que actúa sobre el cerebro, entonces también se pueden obtener distintas imágenes estructurales del cerebro. Pero también con las de difusión se pueden generar tractografías, y se pueden hacer estos mapas de tracers que permiten mostrar cómo son básicamente las grandes autopistas que tiene el cerebro. Y finalmente, como mencionaba, las funcionales, la diferencia entre un MRI y un fMRI, o sea, una magnetorresonancia, una imagen de magnetorresonancia y una magnetorresonancia funcional, es que una tiene una gran resolución espacial, mientras que la otra es una resolución espacial menor, pero varía en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a esas imágenes? Porque en realidad
esas imágenes no salen así como así del magnetorresonador, sino que llevan un poco de manipulación. Entonces acá les muestro un poco lo que yo llamo de horrendogramas, que es lo que se conoce como preprocesamiento de imágenes, y esto conlleva una infinidad de criterios y parámetros a ajustar, con la esperanza siempre de obtener un resultado lo más robusto posible, es decir, algo que cambiando ciertos parámetros igual se mantiene lo más insensible posible. Entonces, por ejemplo, fuera del data cleaning, que no me voy a dedicar, voy a hablar un poquito del preprocesamiento, que involucra distintas etapas, desde correcciones de campo, debido a que los campos magnéticos uno espera que el instrumento opere óptimamente, pero en general en la práctica tiene pequeños cambios, ya sea porque el propio sujeto de estudio tiene, por ejemplo, una muela metálica y eso altera entonces los campos locales, o porque directamente el magnetorresonador no está operando perfectamente, entonces hay que hacer correcciones de campo, hay que hacer realineamiento, o sea, la persona se puede mover, no tiene por qué estar perfectamente estática, y bueno, un montón de correcciones más. Pero además, luego del preprocesamiento, que voy, digamos, de izquierda a derecha en estos horrendogramas, tenemos también variabilidad en los propios experimentos, ya sea porque hay variabilidad entre sujetos, demográfica, de, de edad, de salud, y aún dentro de una clase, por ejemplo, podríamos decir, vamos a estudiar sujetos sanos, cómo es el cerebro de un sujeto sano, también hay variabilidad entre sujetos sanos, es decir, no todos tenemos exactamente el mismo cerebro, y por ende las imágenes van a ser de alguna manera diferentes, y por lo tanto también existe lo que es como una estandarización del cerebro humano, en donde se lleva la imagen a un cerebro estándar, con ciertas medidas y con cierta alineación tridimensional. Y bueno, hay muchas variabilidades, fuentes de variabilidad más, que son experimentales, también de adquisición, y como decía, en el propio diseño del preprocesamiento, que en general no se ve tan lineal como a la izquierda, como en la, perdón, como en la columna de la izquierda, sino se ve más bien como el de la columna de la derecha, en donde cada bloque interactúa entre sí, intra-bloque, pero también interbloque. Y es una especie de procesamiento en donde uno pasa de la imagen RAW a finalmente a tener el cerebro, a la imagen del cerebro o de la región cerebral de interés. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, sería tener una imagen como la de la izquierda, en donde se tiene que aplicar entonces un filtrado de ruido, aplicar una corrección de inhomogeneidades del campo, deformación de la imagen, correcciones por rotación. Luego se le hace lo que se llama la realineación y corregistro, en donde se lleva ese cerebro a una imagen estandarizada de cerebro, y luego se la normaliza para tener entonces diferenciaciones entre los distintos tejidos. Y nuevamente, digo, por supuesto uno a grosso modo mira un tejido blanco o un tejido gris y espera que esa región esté completamente compuesta de tejido gris y tejido blanco respectivamente, pero en general también hay obviamente mezclas internas que se pierden en los detalles. Entonces hay no solo ruido de alguna manera electrónico, observacional, experimental, sino también ruido fisiológico. Y bueno, una vez que se tiene ese cerebro normalizado, entonces ahí pasa a verse qué es lo que se hace con ese cerebro, si se hace una segmentación por hemisferio, ya sea o por estructura cortical, o los tipos de tejido, y entonces ahí pongo una imagen de la segmentación para tipo de tejido a la derecha. Y bueno, y esto es todo la parte del preprocesamiento estructural. Si queremos ir a preprocesamiento funcional, hay que hacerle una serie de pasos extra a la propia imagen para obtener entonces una especie de video tridimensional de cómo va cambiando la activación cerebral. Y bueno, no me voy a detener demasiado en esto, pueden buscar las referencias, hay muchas, y además hay, como decía, cada mago con su truco. Entonces yo lo que quiero enfocarme un poco hoy es en la parte final, que sería cuando ya tenemos entonces estas imágenes preprocesadas, y hablar un poco nada más de redes funcionales del cerebro. Y hay una diferenciación a hacer entre las redes, lo que son las redes estructurales de las redes funcionales,
de cualquiera de las dos maneras uno termina tratando de hacer análisis de redes complejas, ya sea aplicar métricas de teoría de grafo para condensar la información que obtuvo de las imágenes. Entonces, en la izquierda muestro cómo se construye de alguna manera una red estructural. Entonces uno pasa primeramente a tener la imagen del cerebro y a parcelarla, o sea, seleccionar ciertas áreas que pueden ser con bases anatómicas, o también pueden ser por bases funcionales, por otros estudios ya prehechos. De esa manera, entonces, lo que genera esa parcelación es una definición de lo que es un nodo. Un nodo es entonces una región de interés del cerebro. Y una vez que se tienen esas regiones de interés, entonces se hace un mapeamiento de las conexiones entre esos nodos, que se puede hacer, por ejemplo, por tractografía, o sea, por imágenes de difusión. Y entonces finalmente se llega a una matriz como la inferior izquierda, en donde se ve el conectoma anatómico de alguna manera estructural. O sea, no puedo decir anatómico porque esto depende de la parcelación, o sea, estamos hablando de millones y millones de neuronas, todas agrupadas en un solo nodo, o en millones de axones agrupados en un solo enlace entre dos nodos. La funcional lo que tiene es esta misma situación en donde uno también tiene una parcelación. Hay que recordar también que las imágenes son de menor resolución espacial, por lo que las parcelaciones tampoco pueden ser infinitamente precisas, pero se tiene una parcelación entonces espacial del cerebro, volumétrica, y cada volumen pasa a variar en el tiempo. Entonces, una posibilidad es, se tienen entonces series temporales para cada uno de los nodos de la red, y se genera entonces una matriz de conectividad por medio de correlacionar las series temporales de las distintas regiones de interés que se marcaron en la parcelación. Y a partir de la matriz de conectividad, otra posibilidad que se puede hacer, es para simplificar aún más la información que se tiene, es buscar, por ejemplo, las correlaciones más altas. ¿Por qué? Porque en todo caso estamos asumiendo entonces que dos nodos que tienen comportamientos similares, de alguna manera deberían tener algún tipo de correlación, o sea, de hay algún enlace funcional que relaciona esas dos áreas. ¿También? Ya sea porque responde de la misma manera dos zonas del cerebro que podrían estar relacionadas a estímulos auditivos. Entonces, se suena una campana y se estimulan dos zonas o tres del cerebro al mismo tiempo, entonces eso da a entender que hay un enlace funcional. Y de ahí que entonces se habla de redes funcionales. Se tiene entonces finalmente un grafo binario en donde existe o no un enlace entre los distintos nodos. Y bueno, finalmente, además de tener una red, uno generalmente en la ciencia quiere hacer estudios poblacionales, no quiere obtener un lenguaje más diagnóstico, decir qué es lo que le pasa al sujeto que entró en la clínica, sino qué características tiene ese patrón o esa enfermedad que uno quiere estudiar. Entonces, en ese espíritu voy a hablar un poco más de las particularidades de redes funcionales. Muestro acá ejemplos, en el caso de la izquierda es estructural, en el caso de la derecha funcional también, de redes que ya se conocen. Cuando todo, digamos, anda bien, de alguna manera, uno puede entonces establecer ciertos patrones y se conocen como, por ejemplo, redes visuales, en donde están las zonas en rojo, que son nodos que se activan simultáneamente por acciones visuales. Y bueno, atencionales, lenguaje y así sucesivamente. Entonces se conocen ciertas como redes bastante robustas que aparecen en todos los sujetos. ¿Sí? Y bueno, entonces ahora pasa a decirse, bueno, conozco el sujeto sano, ¿qué pasa cuando tengo alteraciones? Ya sea porque estoy probando un medicamento nuevo, una droga nueva, o el sujeto tiene algún tipo de enfermedad que afecta a los patrones cerebrales, y bueno, quiero ver cómo modifican estos patrones las redes, ya que las redes de alguna manera es como una compresión de los datos iniciales en información manejable. En ese espíritu, entonces, Victoria me reclutó para estudiar un poco de depresión. Por supuesto, yo no les puedo dar mucha información sobre la depresión, soy el menos adecuado,
Pero estuvimos analizando entonces los pacientes del estudio. Ellos tienen 24 sujetos no depresivos, 23 depresivos el caso, y bueno, y estas son las matrices de correlación promedio. Es decir, de tener 23 depresivos y hacer sus estudios de resonancias funcionales y construir entonces una parcelación en 196 regiones, no, perdón, 392, va a aparecer ahora más adelante. Tenemos entonces una matriz de correlación que dice qué regiones corticales y subcorticales se coactivan al mismo tiempo. ¿Sí? Activan al mismo tiempo. Y entonces tenemos el paciente promedio, de alguna manera, a la derecha, y el control promedio a la izquierda. Y entonces podemos empezar a comparar cuáles son las diferencias entre controles y pacientes. Y eso se puede hacer tanto en depresión como bueno, lo que estoy haciendo en Aberdeen aquí con Alzheimer. Como decía, una vez que se tienen las matrices de correlación, se pueden aplicar binarizaciones. Se aplica un corte, por ejemplo, si elijo el cuartil, la mediana, o sea, tomo el 50%, solo conservo el 50% de las correlaciones más altas, y digo que esas son correlaciones que están de alguna manera funcionalmente conectadas, son zonas que están funcionalmente conectadas, digo 1, si está por debajo los valores de la correlación, entonces digo 0, y entonces se forman estas matrices. Ambas matrices tienen entonces la misma cantidad de enlaces, o sea, son redes que tienen la misma cantidad de nodos y además la misma cantidad de enlaces por la elección de la binarización. ¿Sí? Ambas tienen de todos los enlaces posibles, tienen el 50% de los enlaces marcados. Y bueno, a veces, en vez de presentar este esquema como un grafo en una matriz binaria, que se conoce como la matriz de adyacencia, lo que se hace es se muestra un grafo de este estilo. ¿Sí? Pero entonces yo igual, tanto mirando como la matriz binaria como estos grafos coloridos, no puedo decir demasiado de cuáles son las diferencias exactas que hay entre controles y depresivos. Lo único que estoy mirando acá es un grafo, bueno, sí, parece que hay algunos nodos separados, pero tampoco puedo concluir demasiado, entonces nuevamente tengo que aplicar de alguna manera algún análisis para condensar las diferencias en algún tipo de métrica. Entonces, por ejemplo, acá tengo 392 nodos, correspondiente a 196 regiones de interés corticales. ¿Sí? O sea, hay 392 parcelaciones que son subcorticales que conforman la red. Bueno, entonces podemos también mirar las distribuciones de esa red. Posibles medidas de red son mirar cuántos vecinos tiene cada nodo, que es lo que se llama como el grado del nodo, el degree. Entonces puedo mirar aquí la distribución, la diferencia entre las dos distribuciones, la distribución de grado de los controles y la promedio, y la distribución de grado de los pacientes promedio, como en la gráfica a la izquierda. O puedo mirar otra métrica, que es el clustering, que el clustering lo que mide es básicamente triángulos en la red. Estamos mirando si tengo dos vecinos, si esos vecinos son vecinos entre sí, de alguna manera. ¿Sí? Estoy mirando como zonas de triángulos. Y de nuevo, si miro las distribuciones, yo podría decir, sí, hay alguna diferencia, pero tampoco puedo cuantificarla demasiado, y de hecho, si empiezo a mirar momentos de estas distribuciones, como ya sean la media, la desviación estándar, quizá pueda encontrar algo, pero así a simple vista las distribuciones se esconden demasiado, y muchas veces el interés no está en una distribución, que no me dice qué nodo aparece en qué columna, sino que necesito algo que me diga cuál es la región del cerebro que se ve afectada y cuál no lo es. Entonces, en vez de un estudio sobre las distribuciones, uno pasa a estudiar, digamos, nodo a nodo, qué es lo que pasa. Entonces, la forma más fácil es comparando entonces paciente con controles. Si hago simplemente los grados de los pacientes menos los grados de los nodos, obtengo una gráfica como la de la izquierda. Si hago el clustering de los pacientes menos el clustering de los controles, tengo una gráfica como la de la derecha. Ahora, esta gráfica tiene bastante información. Los puntos negros son básicamente las diferencias, pero además tiene resaltado otras cosas, y es que los puntos negros se obtuvieron de saber que estos dos grupos son grupos diferenciados, es decir, que unos son pacientes y otros son controles. Entonces uno puede construir una hipótesis nula en donde asume que esos
pacientes y controles provienen del mismo grupo, no hay diferencias, y genera entonces una serie de muestreo con resampleo, y genera entonces esas bandas grises que muestran entonces si el resultado que se obtuvo es pura casualidad, o si efectivamente es un resultado estadísticamente significativo en el sentido de que no puede ser validado porque los grupos son idénticos, ¿sí? Entonces ahí aparecen puntos que los marco con rojo, donde tenemos una probabilidad entonces de que esos nodos, esas regiones corticales y subcorticales, sean significativamente diferentes entre controles y pacientes. ¿Está bien? Y además, hay otra cosa más, que en la propia distribución de diferencias también se pueden manejar valores atípicos, que son los outliers, que esos cuando se complementan, no es solo que es un valor que es estadísticamente significativo, sino que además es un outlier de la propia distribución de diferencias. Ese es un valor indicativo de que claramente hay una gran diferencia entre entre el paciente promedio y el control promedio. Entonces ahí podemos fijarnos que en los depresivos, por ejemplo, si van a lo que es la abreviación DMN, que eso es una de las redes que mencionaba antes, que se conocen, la Default Mode Network, entonces los controles, porque es un valor negativo, tienen un grado mucho mayor que los pacientes. O sea que esos nodos se vieron afectados de la depresión perdiendo vecinos. ¿Sí? Y bueno, de la misma manera uno puede ir recorriendo entonces estos valores y elaborando y sacando más información sobre cómo afecta la depresión a los patrones cerebrales y a las regiones en particular. Entonces, con esto voy terminando. Obviamente la utilidad de estos estudios es mayormente práctica, pero también se puede pensar desde ciencia básica, como la propia comprensión de cómo opera el cerebro de una manera un poco abstracta al manejar con las redes, pero en la parte práctica uno puede pensar justamente en detección de patologías, pero tempranamente. O sea, si sabemos que hay un nodo que está particularmente afectado por el Alzheimer, por ejemplo, podemos ver cuándo ese nodo empieza a ser afectado y elaborar entonces biomarcadores para que alertar a esa persona, y entonces también los tratamientos generalmente cuando se administran tempranamente tienen mayor efecto que cuando ya las enfermedades están más avanzadas. Entonces, bueno, les dejo con los comentarios y paso nomás a agradecerles. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo tengo una preguntita. ¿Me escuchás, Nico? Sí, buenas. Contaste cómo tenés distintas formas de construir la red en base a los datos. Digamos, sí. Entonces, y después explicaste ahí cómo podés construir, bueno, esa última guerra que mostraste donde puedes ver los outliers para tratar de identificar el signo de depresión. ¿Te sirve la misma construcción para tratar Alzheimer que estabas hablando ahora en tu nuevo trabajo? ¿O tenés que construir una red totalmente distinta? En general, hay muchas variaciones, ¿no? Una de las variaciones grandes en la parte de redes funcionales es elegir de alguna manera una parcelación, ¿sí? Que es lo que se conoce como elegir un atlas del cerebro. Que eso es lo que te define el nodo. Entonces, hay cambios cuando uno cambia la parcelación, y la parcelación que elegimos para el análisis de los sujetos depresivos no es la parcelación que estamos usando en Aberdeen. Entonces, ya con eso, ya partís de una red que no tiene ni siquiera, digamos, la misma dimensión. Entonces ahí ya es más complicado compararlas. Pero además, desde el punto de vista fisiológico, son enfermedades completamente distintas en sus efectos. Entonces nada da a esperar que haya redes similares. Por otro lado está lo de la matriz de conectividad. Creo que también era parte de la pregunta, que en el sentido de que podés hacer correlaciones, pero podrías también medir otro tipo de métrica, ya sea, no sé, información mutua o lo que quieras medir como
Event Synchronization, es otra medida, que es mida la coactivación de dos regiones. Y eso también te cambia entonces la red final. ¿Y la parcelación inicial cómo la eligen? ¿O prueban varias y finalmente se quedan con la que dé los mejores resultados? No, generalmente digo, hay varias conocidas, como que son las más utilizadas, y dependiendo de los datos que se tengan, generalmente ya, digamos, te acostumbraste a una, porque ese atlas tiene justamente una región que te interesa más detallada, y bueno, por lo tanto usas esa. Es casi como que funcional al propio resultado que querés buscar. ¿Basan en imágenes, por ejemplo, de resonancia funcional quizás para elegir esos atlas? No. ¿O sí? Sí. Sí, porque justamente en la parte de parcelación de estructural también pasa, pero depende también de cómo es el análisis de difusión, ¿no? De tu imagen Claro. de difusión. Esa te da también una resolución fija de alguna manera. Claro. Mientras que en el funcional los atlas son más al funcional. El funcional me refiero al resultado. Sí. Bien, gracias. Igual, esto es algo que también, justamente cuando yo hacía hincapié al principio de que el campo de alguna manera involucra un montón de otros campos que requieren innovación, los atlas se han innovado enormemente y van de la mano también de la posibilidad de manejar más datos con mayor eficacia y más poder de cómputo también. Entonces, yo qué sé, si agarrás artículos de etapas del 2000, los atlas no pasaban de 40 a 90 nodos. Sobre el 2010, los atlas estaban en 100 nodos y ahora ya tenés atlas de mayores de 400 nodos. Y eso está porque también, digo, la resolución ganó en exactitud los datos, pero bueno, también la comprensión de las distintas subregiones cerebrales se ha ganado también en conocimiento y por eso permite utilizar otros atlas. Yo tenía una pregunta, capaz que ya lo dijiste, me dio la sensación de que las matrices de conectividad que obtenés son simétricas, no son dirigidas. ¿Sí? Bueno, cuando trabajo justamente acá en la imagen esta B y mido una correlación. Ahí no parece. Lo que pasa, no, en la B es, porque si mido una correlación entre dos puntos, es la correlación entre dos series temporales. Si hago la correlación sin lag, es simétrica. Ahora estaba simetrizando al revés yo. En la diagonal. Estás midiendo de abajo hacia arriba y de abajo hacia la derecha. Entonces digo, ¿qué pasa? Dependiendo la medida que tomes, la red puede sí ser direccionada o no. Esa es otra variante, es verdad. Por ejemplo, yo podría tomar también correlaciones, pero tomarlas con lag. Entonces hago el nodo I con el J con un lag de tau, pero el nodo J con el I con un nodo menos tau, no sé. Y tengo en los dos puntos, o con tau también, pero de la misma manera, entonces tengo dos informaciones que pueden ser diferentes. Y de esa manera entonces genera una matriz que tiene distintos pesos por debajo y por encima de la diagonal. Eso cuando se binariza, genera entonces también redes direccionadas. Lo que sí y ahí es un problema más de topología, el análisis de redes direccionadas es mucho más complicado todavía. Porque a pesar de que vos puedas construir una red, la red que construyas tiene que ser de alguna manera manejable también. Tenés que poder condensar la información de alguna manera entendible. Entonces, tanto como trabajar con una red pesada, yo podría decir, trabajo con la red pesada, no aplico ninguna binarización, no pierdo información, pero por ejemplo, calcular el clustering en una red pesada me va a dar un número. ¿Qué significa ese número? Está más perdido, ¿no? No, está bien. No, y tienen la resolución temporal como para poder generar esas redes dirigidas, ¿no? ¿O no? Bueno, las resoluciones temporales, ese es otro tema. Si vos estás haciendo correlación, pero no tenés una resolución temporal como para decir qué se activa antes que qué. Sí. Resolución temporal, hay un tema, sí, las magnetoresonancias, en general, una ahora de 3 Tesla, digamos, toma una imagen del cerebro cada 2,5 segundos. Entonces, tenés que tener un sujeto en una cama, digamos, acostado
un largo tiempo para tener una serie temporal con suficientes puntos. En general estás hablando de 100 a 300 puntos, por lo que tampoco podés hacer medidas también o sea, que no sean correlación, porque la propia medida no lineal te puede generar también necesidad de más puntos. Entonces acá las magnetorresonancias, por más que sean, que son un gran logro, también dejan mucho que desear en otros aspectos, ¿no? No. En ese sentido se complementa, por ejemplo, con los EEG. Los EEG tienen muy pobre resolución espacial, al punto de que también, por más que estemos midiendo un EEG, no sabemos por más que tengamos un EEG en un punto del cerebro, no sabemos si efectivamente estamos solo midiendo ese punto del cerebro, pero la resolución temporal es altísima. Claro. Entonces, Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Hola Nico, muy buena la charla. buenas, Seba. Mi pregunta es medio tangente. Veo que quizás no apunta a lo central de tu trabajo, pero quizás capaz has escuchado y podrás decirme. ¿Sabes si han hecho análisis con, por ejemplo, Deep Learning, ya basado en imágenes 2D o 3D, como manera de usarlo como herramienta clasificatoria para identificar patrones, ya sean imágenes de MRI o de otro estilo? Sé que no está dentro de lo principal de la charla, pero capaz has escuchado algo. No, perfecto, buenísima la pregunta. En realidad, el campo, así como sigue evolucionando, creo que todas las áreas han sufrido el hecho de que ahora todo tiene que tener un machine learning en el título o deep learning de alguna manera. Entonces sí, hay un gran empuje para aplicar métodos clasificatorios, supervisados o semi-supervisados o no supervisados para nada. Y hay bastantes resultados. En general ya no es tanto a la imagen de vuelta, sino que es a las redes, pero también hay de imágenes estructurales. O sea que sí se usan clasificatorios de deep learning, de algoritmos de machine learning y demás. De hecho, acá en el centro también lo hacen. Y bueno, ya me dijeron que voy a terminar haciéndolo, así que bueno, no sé. Eventualmente te contaré los resultados. Gracias. Lujo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo soy la esposa de Carlos Negreira, Alejandra. Buenas, ¿Cómo Alejandra. andás, Nicolás? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien. Mira, yo te quería hacer una pregunta desde el borde de toda de la charla preciosa que diste, las cosas que entendí. Vi que la estaban grabando, así que después capaz que pido la grabación para repasar. Uh-huh. Pero mira, tengo una pregunta muy concreta que es referida. Nosotros, sabes que estamos tratando de explorar la vía de comunicación de los bigotes con la corteza somatosensorial de los ratones, que es una vía muy conocida, muy explorada, y nosotros hemos encontrado respuesta. Lo que pude entender de lo que vos dijiste, nosotros tendríamos que tener un registro como muy amplio, con una población bastante homogénea, para poder generar una hipótesis por lo menos de cómo funciona esa red, y decir que tanto el N como la homogeneidad de la muestra, entiendo que es como muy crucial. Tú corregime si... Yo no bueno, gracias por la pregunta, Alejandra. Alejandra, en realidad, con Alejandra estamos trabajando también, y Javier, acoplados en la parte de utilizar ultrasonido como medida para obtener imágenes. Y tu pregunta está buena porque en realidad, con el ultrasonido estamos sacando capas, o sea que es más difícil obtener una imagen tridimensional, pero las redes todavía se pueden construir, y la red particular del bigote, digamos, a la respuesta del bigote, es cierto, es bien conocida. Yo no creo o sea, sí creo que el número sea grande, pero grande tampoco es enorme,
porque si te fijas en los números que estoy manejando para las de los sujetos depresivos, son de 20 y pocos. 23, sí. Ahí va. Y si pienso en los ratones con respecto a los humanos, yo creo que la variabilidad humana debe ser aún mucho mayor, y en un conjunto de 23 se pueden obtener resultados significativos. Creo que con un conjunto de 20 ratones seguramente se pueden obtener resultados más significativos. Bueno, seguramente no tengo ni idea, hay que primero ver los datos, pero creo que en principio... Es una población, una de las ventajas del modelo animal, digo que no es fácil trabajar con modelos, pero sobre todo una de las ventajas que tiene el modelo animal es justamente la homogeneidad desde el punto de vista genético de la población y las condiciones habitacionales y nutritivas, ambientales, etcétera, que hacen que todos los factores que inciden y que sin eludir que pueda haber variabilidad individual, ¿verdad? Sí. Todos los factores ambientales que dependen de las condiciones de cría y de cómo es la población en sí, eso es muy homogéneo, digamos. O sea que... Alejandro, yo creo que en ese sentido no sería una fuente de variabilidad extremadamente grande. Creo que en todo caso, en el caso de los ratones, más probable introduzca fuentes de variabilidad el hecho de la dosificación para la cirugía. ¿Cómo responde el ratón a la anestesia? Siendo que no hay una forma de hacerle un cuestionario para cuantificar, porque también estas cosas tanto de depresión, de Alzheimer, tienen cuestionarios psicológicos que permiten también agrupar a las personas no solo por demográfico, sino por características personales, ¿no? Entonces, creo que eso falla en los ratones y bueno, no hay forma de saber si te pasaste o no de la anestesia. Bueno, y eso seguramente tiene un efecto mucho mayor, porque lo que estamos buscando es la respuesta a un estímulo sobre un bigote. No, está claro, el tema de la anestesia en estos tipos de test es crucial. Nosotros tenemos algunos piques que los estamos medio como que poniéndolos a punto, porque aprendiendo sobre la marcha por un lado, y por otro lado hay una variabilidad individual indiscutible. Hemos logrado normalizar algunas cosas que hacen evidentemente a la diferencia, digamos, para disminuir los probables efectos de la dosis, que la dosis pueda tener en diferentes individuos. Pero bueno, suponiendo que eso está normalizado, o lo más normalizado posible, en fin, veremos cómo nos va con eso. Por ahora logramos niveles de conciencia suficientes como para hacer los registros. Eso creemos, ¿no? Está Maxi para en ver eso. La reacción. No, creo que también hay otras fuentes ahí que también en el cerebro humano ya están más ayornadas, como los atlas, que están más ayornados, no solo por los atlas en sí, porque sí, el cerebro también del ratón tiene sus atlas, sino por el hecho de que ya están computacionalmente ayornados. O sea, ya hay paquetes para poder manejar las imágenes directamente y transformarlas a un cerebro estándar. Que eso está más en pañales en la parte de ultrasonido funcional. Lo que sí igual es indiscutible que el ultrasonido funcional al final logra cosas que la magnetorresonancia todavía no logra sobre las escalas temporales, ¿no? Que permite una mayor resolución temporal y también espacial puede llegar a hacerlo, que las magnetorresonancias. Entonces podría ser otra de las avenidas para continuar estudiando en ese sentido, ¿no? Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, le agradecemos a Nico de nuevo. Y bueno, gracias a todos. Bueno, el viernes que viene, ahora se nos solapó esta charla con la siguiente en semana, porque esta se atrasó un pelín. Pero el viernes que viene va a estar Arturo Martí hablando de un mundo siempre cambiante, mirando las fluctuaciones por medio de los teléfonos celulares. Así que no la pierdan. Y nos vemos todos. Nos vemos.